Buenos días, un gusto saludarles nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero se encuentren bien, ¿verdad? Recapitulando un poco lo que terminamos viendo ayer fue un tema relacionado a gráficos, ¿verdad? Cómo lo insertamos, cómo podemos utilizar gráficos con una, dos o tres variables, ¿verdad? Si recordamos, creamos gráficos de barra, unos ejemplos de gráficos circulares y terminamos con unos gráficos de línea que medían, ¿verdad?, la tasa de desempleo a lo largo de un periodo de tiempo, ¿verdad? Donde veíamos un pico en el año 2020, habíamos mencionado que estaba relacionado por el tema de pandemia. Generalmente los gráficos llevan la misma lógica para crearse, ¿verdad? Le damos las variables y el programa lo crea. Dependía cada uno de los gráficos, ¿verdad? Nos va a dar, que habíamos dicho, nos mostraba de manera distinta un conjunto de datos, ¿verdad? Dentro de SPS. En ese sentido, ¿verdad? Vimos esos gráficos. A manera de repaso, veamos en estos primeros minutos dos tipos más de gráficos. Podemos ver el tema de los histogramas y de gráficos de puntos o de dispersión, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla para que podamos ver ahí un poco de manera rápida estos dos gráficos y que también quede de apoyo en las grabaciones de la clase. Puedo tener, vamos a ver, por ejemplo, aquí observen que yo tengo el SPC abierto y observen que yo tengo solamente una variable, ¿verdad? En este caso, me va a servir para crear yo un gráfico de histograma. En este caso, la variable se llama calificaciones. Si nos vamos a la vista de los datos, la variable calificación tiene distintas calificaciones, siendo la última la 30, la fila número 30. El gráfico histograma es importante mencionar antes de crearlo que nos permite ver la distribución de valores numéricos o de variables numéricas o de datos numéricos, ¿verdad? Por medio de intervalos. Y cada uno de los intervalos nos representa, ¿verdad? La frecuencia con la que se repite dentro de un evento. Entonces miremos, por ejemplo, con esta. Es la misma lógica. Nos vamos a generador de gráficos. Y observen que aquí vamos a tener el que, por ejemplo, si queremos trabajar histograma, acá lo tenemos y nos presenta varias plantillas, por decirlo de alguna forma. En este caso, vamos a utilizar esta histograma simple, la arrastramos a nuestro campo en blanco y observen que aquí solamente arrastro la variable calificación a mi eje X. Y ahí lo tendríamos. Podemos hacer otras configuraciones, ¿verdad? En todas estas herramientas que tenemos acá. Cambiar el nombre, como hemos mencionado, de los ejes y del título, ¿verdad? Pero eso ya lo vimos en la clase de ayer. Vamos a dar a aceptar y vámonos a la hoja de resultados y observamos cómo nos da, miren, el gráfico histograma de la calificación de los alumnos. Es un poco parecido a los gráficos de barras, si usted observa, porque aquí nos permite ver el comportamiento, ¿verdad? O la distribución, en este caso, de las calificaciones de este estudio. Podemos ver cuánto cada una de las barras o podemos ver los intervalos también, ¿verdad? Si observamos de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y cuánto se repite esos intervalos, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia de repetición dentro del evento? Si queremos ver con exactitud la frecuencia, podemos agregarle las etiquetas de los datos, como lo hacíamos el día de ayer. Y observamos ya cada dentro de cada barra, ¿verdad? Cuánto nos representa cada una de las barras. En este caso, del histograma, ¿verdad? El mismo caso es parecido con el de los gráficos de dispersión o de puntos, ¿verdad? Solo que los gráficos de dispersión, lo que nos permite a nosotros ver, ¿verdad? Al momento de utilizarlo, es ver la relación entre dos variables cuantitativas. ¿Qué tan relacionadas están estas dos? Observamos que aquí tengo esta base de datos y tengo algunas variables cuantitativas. Por ejemplo, puedo utilizar la variable número 8 y la variable número 9, peso y talla. Quiero saber yo qué tan relacionadas están. En el gráfico de dispersión
podría ser una forma, ¿verdad? De ver eso. Entonces, vamos a irnos a los gráficos y vamos a utilizar de dispersión o puntos y vamos a seleccionar este que marca también no solamente los puntos, sino que también marca una línea de tendencia. Entonces la vamos a mandar al campo en blanco y vamos a mandar las dos variables con las que vamos a trabajar, que es peso y talla. Peso la voy a enviar a mi eje X y talla a mi eje Y. Vamos a dar a aceptar. Mover a la hoja de resultados y nos lo da de esta forma, miren. Podríamos decir que no están muy relacionadas. ¿Por qué? Podrían decir ustedes. Si ustedes observan, los puntos están bastante dispersos de la línea de tendencia que nos muestra el propio gráfico. Vemos regado a lo largo del área del gráfico los diferentes puntos. ¿Y cómo se tendría que ver si estuvieran más relacionados? Bueno, más relacionados, más agrupados dentro de la línea que nos muestra el gráfico. Si les muestro este ejemplo, miremos, por ejemplo, en otra base de datos, en esta de Insure, que tenemos algunas variables, ¿verdad? Aquí las tenemos. Peso del caso y estatura del caso, ¿verdad? Vamos a crear con estas dos variables el gráfico de dispersión. Vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer. Nos vamos a dispersión y puntos. Entonces vamos a seleccionar peso del caso al eje X. Y vamos a ver. No, creo que esta variable no es esta. Peso del caso y estatura del caso. Vamos a dar a aceptar. Y observen cómo me lanza este gráfico ahora. Ya es un poco diferente, ¿verdad? Esto va a depender de las variables que nosotros pongamos a analizar dentro del gráfico. Observen que está la línea de tendencia y los y los puntos, cómo se van, ¿verdad? Por decirlo así, llevan una relación en torno a la línea de tendencia y no están tan desagrupados, ¿verdad? A lo largo del área de gráfico. Entonces podemos decir que están un poco más relacionados estos estas dos variables. Dentro de ese PCS hay otras herramientas. Vamos a ver si las vemos también, que es la correlación de Pearson, que nos permite ver también qué tan relacionadas están dos variables cuantitativas continuas. Solo que no es a través de gráficos, sino que es a través de unas reglas, de una escala de interpretación, ¿verdad? Para saber la relación entre estas dos. Entonces aquí terminaríamos de ver el tema de los gráficos, ¿verdad? Que quedaría pendiente de los histogramas, de los de dispersión y qué nos permite cada uno de ellos. Vamos a pasar bueno, vamos a pasar a cualquier base de datos. Vamos a ver, por ejemplo, mm, solo déjenme ver acá, no, vamos a ver. Bueno, a esta vamos a estar, con la que generalmente trabajamos, que ya conocemos las variables. Miremos, por ejemplo, también nosotros el tema de las tablas cruzadas. Vamos a entrar ya ahorita a ver el tema de las tablas cruzadas y tablas personalizadas y la diferencia entre cada una de ellas. Es muy interesante, la verdad, todas estas herramientas al momento de usarlas dentro del programa. Las tablas cruzadas, si se recuerdan el momento de que vimos la herramienta de ponderación, utilizamos una tabla cruzada y también lo vimos en la presentación, ¿verdad? En la diapositiva. Nos permite, ¿verdad?, relacionar dos variables dentro de una tabla. Si ustedes observan, las tablas cruzadas las vamos a encontrar en nuestra ventana Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, aquí está. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo que nos va a decir qué dos variables vamos a tomar en cuenta y qué variable vamos a mandar a filas y a columnas. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una tabla con respecto a mi variable, vamos a decir, mi variable, por ejemplo, sexo, la voy a mandar a las filas y nivel educativo, miren, la voy a mandar a las columnas. Vamos a dar a aceptar.
Y observen, esto sería una tabla cruzada, lo que denominamos una tabla cruzada. Si usted observa, nos da el título, cuál es su nivel educativo por sexo. Entonces nos relaciona dentro de una tabla las dos variables. En primaria no hay ningún hombre, en secundaria hay un hombre, en nivel técnico hay tres hombres, en nivel universitario hay siete, ninguno un hombre. Y así igual con mujeres para cada los casos, mire. Y nos da los totales. Y lógicamente nos va a dar también, siempre nos da como una pequeña tabla estilo resumen de de la base que nosotros acabamos de tomar en cuenta para el ejercicio. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, las variables, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Solo nos vamos de nuevo a tablas cruzadas y, por ejemplo, no quiero por nivel educativo, sino que lo quiero por zona. Voy a mandar a zona columna, damos a aceptar. Y de esta forma nos arrojaría la tabla. Miren, el sexo por zona. Entonces ya veo yo, por ejemplo, que hay 6 hombres dentro de la zona urbana y 6 hombres dentro de la zona rural. 10 mujeres dentro de la zona urbana y 7 mujeres dentro de la zona rural. Nos dan los totales tanto por zona y tanto por sexo. Miren. Esta es una tabla pequeña, ¿verdad? Podemos cruzar cualquier variable que nosotros querramos. Entonces, vamos a ver. Solo déjenme ver aquí. ¿Qué otras hay? Vamos a ver. ¿Sabe leer y escribir? Lo puedo relacionar con... Vamos a generar una tabla de cruzada de estas de... Si sabe leer y escribir, la voy a mandar a filas y por zona. Damos a aceptar. Entonces, por ejemplo, vemos que hay 10 personas dentro de la zona urbana que sí saben leer y escribir. Y 7 personas dentro de la zona rural que sí saben leer y escribir. Dentro de la zona urbana también vemos que hay 6 personas que no saben leer y escribir y 7 personas dentro de la zona rural que también no saben leer y escribir con sus respectivos totales. Si ustedes ven en los ejemplos que acabamos de crear, nos permite trabajar con dos variables, pero nosotros, ¿qué pasa si queremos trabajar con dos o más variables? Entonces ya tenemos que cambiar el tema de la tabla. Ya no tendría que ser una tabla cruzada, sino una tabla personalizada que nos involucra o nos deja trabajar con más de dos variables. Siempre la vamos a encontrar en la ventana de analizar, solo que en este caso en la opción de tablas. Aquí observen que tenemos tablas personalizadas. Vamos a dar un clic y nos aparece otro cuadro de diálogo. Si ustedes observan es parecido al anterior, solamente que observen en el sentido que aquí dice filas y aquí también columnas. La diferencia es que puedo mandar ya más variables a mi campo para trabajar y relacionarla. Por ejemplo, siempre, para que no nos confundamos mucho, miren, ya puedo mandar zona a filas y ya se me crea. Puedo mandar, por ejemplo, también nivel educativo. Ya tengo zona, nivel educativo y mandemos sexo. Solo aquí tengo 3 variables, miren. Y vamos a mandar una cuarta, por ejemplo, ingresos. La puedo mandar a columnas. Entonces la arrastro hacia espacio de columnas y ya tengo cuatro, en este caso, 4 variables trabajadas. Y esto lo podemos seguir configurando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo doy un clic sobre la variable que yo envía a columnas, observemos que aquí en esta parte que tenemos acá, se me habilita este botón que yo tengo ahí. Eso me permite a mí configurar otros ajustes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué más quiero yo que me muestre esa tabla? Si vemos aquí, dice que me va a mostrar la media también. Pero observen que aquí hay más opciones. Si quiero que me muestre la mediana, la moda, los máximos, los mínimos, etcétera, ¿verdad? Solamente nosotros
Lo seleccionaríamos y pues ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo quiero que me dé la mediana, selecciono mediana y la mando para acá. Y observen que aquí ya se me agregó la mediana. Le damos a aplicar selección, cerrar. Y lo mismo con las variables que mandamos a fila. Si damos un clic sobre fila, se nos abre otro botón de configuraciones, categorías y totales, donde podemos modificar algunos valores, subtotales y categorías calculadas o ordenar por categoría. Bueno, pero eso ya es bien bastante detallado, ¿verdad? Entonces aquí damos a aceptar y aquí nos quedaría una tabla un poco personalizada, ¿ya? Donde trabajamos más de dos variables. Bueno, en este caso, aquí nos quedaría, miren. Sexo de la persona entrevistada, miren, nos da la tabla por hombre, o sea, nos la da por sexo, mejor dicho. Nos la da por nivel educativo, por cada uno de los sexos, miren. Todas las variables aquí involucradas, solo aquí tenemos sexo, nivel educativo y también tenemos las zonas. Y las zonas, si ustedes observan, las zonas también son por nivel educativo. Zona urbana y rural por primaria, zona urbana y rural por secundaria, zona urbana y rural por técnico, urbana y rural por nivel universitario, lo mismo con el mujer, ¿verdad? Todo bien organizadito. La mujer, nivel educativo, los niveles educativos y por zona, ¿verdad? En este caso, observen que aquí se recuerdan que nosotros le dijimos a la tabla que nos diera la mediana. Miren, aquí nos da la mediana. También nos da la media, o sea, el promedio del ingreso. Recuerdan que nosotros mandamos ingresos a las columnas. Entonces ya, ¿verdad? Vemos la diferencia clara entre las dos tablas. Ahí ya depende qué variables de nosotros metamos a la tabla, ¿verdad? La verdad esto no es tan complicado, ya que pues el programa es que lo hace por nosotros. Mientras nosotros manejemos un orden, ¿verdad? Y miremos los resultados, pues vamos a estar bien, ¿verdad? Con el tema por lo menos con el tema de las tablas, más cruzadas, ¿verdad? Si llegamos a, por ejemplo, colocar muchas variables o mucha combinación, a veces podemos llegar a llegar a una confusión, ¿verdad? O a no ser muy claro, ¿verdad? En el tema de la interpretación de los datos. Entonces, esto lo cerramos. Una vez viendo el tema de las tablas cruzadas y personalizadas, otro tema que es bastante interesante es el tema de los valores atípicos dentro de ese PCS. ¿Y qué son los valores atípicos? Pues miremos una pequeña definición, ¿verdad? Teórica antes de que nosotros la implementemos dentro del programa. Observen que aquí nos dice que los valores atípicos en estadística es un punto de datos que se encuentra significativamente alejado del resto de los datos en un conjunto. Estos valores pueden ser mucho más grandes o pequeños o más pequeños que los demás valores y pueden tener un impacto considerable en los resultados de un análisis estadístico. Entonces, si ustedes observan dentro del gráfico nos muestra un gráfico lineal, ¿verdad? Nos representa todos los valores en una tendencia, pero un valor atípico, ¿verdad? Que se sale de la normalidad. ¿Cómo se detectan los valores atípicos? Hay muchos procedimientos estadísticos que requieren que por lo menos se verifiquen los supuestos. Entonces es uno de normalidad y el dos la no existencia de valores atípicos. ¿Cómo los detectamos? Bueno, los valores atípicos dice que pueden representar un peligro para nuestro análisis porque ellos directamente afectan a la media y a la desviación estándar. Por eso es muy importante detectar estos valores atípicos y en algunos casos debemos de borrarlos antes de correr nuestras pruebas estadísticas.
Y tenemos dos métodos de hacerlo para detectar los valores atípicos, que los vamos a realizar ahorita en ahorita, ¿verdad? En el ejercicio de la clase. El primero es el método numérico basado en los valores estandarizados. Recordemos que estos son para detectar valores atípicos. Y el segundo método es el método gráfico basado en el diagrama de caja. Si observan aquí, ustedes observan una imagen. Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahorita en el programa, ¿verdad? La forma en que nosotros lo vamos a crear. Entonces, pasemos, por ejemplo, a la base de datos de Insurer y observen que aquí la variable número 7 se denomina, vamos a ver, no, la variable número 6, según etiqueta, es peso del caso en kilogramos, ¿verdad? Quiero ver yo si hay valores atípicos dentro de esta variable. Entonces nos vamos a ir nosotros a nuestra ventana de analizar, nos vamos a ir a estadísticos descriptivos y vamos a seleccionar la herramienta de explorar. Si se recuerdan, la herramienta de explorar la utilizamos en las primeras clases, que nos permitía explorar una variable en base a otra variable cuantitativa, ¿verdad? Entonces aquí el caso, si vamos a trabajar el peso del caso para detectar valores atípicos por medio del primer método de detección, entonces seleccionamos la variable y la vamos a mandar a a lista de dependientes. Ahorita el método que vamos a utilizar va a ser el método gráfico basado en el diagrama de caja, o sea, el número 2. Entonces ya tengo seleccionada la variable, me voy a gráficos y me aparece este otro cuadro de diálogo aquí. Observan que hay un apartado que dice descriptivo, vamos a desmarcar ese que dice detalles y hojas y solo vamos a dejar seleccionado este que dice diagrama de cajas, ¿verdad? Niveles de los factores juntos. Damos continuar, aceptar. Si miramos los resultados, nos lanza un nuevo especie de gráfico, ¿verdad? Este gráfico también nosotros lo encontramos dentro de la sección de gráficos dentro de CPCS. En este caso, vemos los valores mínimos que representa esta línea inferior que sale dentro del recuadro y los valores máximos, ¿verdad? Que sale dentro del recuadro. Y esta línea que ustedes observan dentro del cuadro azul es el promedio de los datos. En este caso, no hay valores atípicos dentro de esta variable. Si lo hubieran habido, hubieran aparecido tanto por los valores inferiores o los valores superiores de este diagrama. Y vemos que no hay ninguno, parece estar vacío. Veamos la diferencia con otra variable. Pero para esto me voy a ir a otra base de datos que se llama Employee Data. Y aquí vamos a trabajar la variable salario. Y hacemos lo mismo. Nos vamos a explorar y vamos a trabajar con la variable salario. Gráficos, desmarcamos detalle y hojas y damos a aceptar. Vamos a ver si notamos alguna diferencia. Si observan ya en este gráfico, en este diagrama de caja, ya sí se detectan valores atípicos. Miren, este sería un método, según, ¿verdad? La teoría en que nosotros podemos identificar el método gráfico basado en el diagrama de caja, los valores atípicos. Entonces diríamos que en esta variable salario, todos estos constituyen valores atípicos. Miren, aquí los podemos ubicar, ¿verdad? Todos esos que se posicionan por encima del límite superior de nuestro diagrama de caja. Si lo hacemos a través del segundo método, también serían dos, tres pasos, ¿verdad? No, si ustedes observan, no es muy complejo realizarlo, generalmente estamos siguiendo dos, tres pasos. Vámonos a nuestra base de datos y vamos a trabajar siempre con nuestra base de datos Insurer, solo que vamos a cambiar la forma en que lo hacemos. Nos vamos a ir a analizar
estadísticos descriptivos y descriptivos. Vamos a seleccionar esta vez. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, en esta base de datos estamos trabajando peso del caso. Y vamos a marcar la opción que dice guardar valores estandarizados como variable. Entonces vamos a dar un clic ahí y vamos a dar a aceptar. Si nos vamos a la vista de los datos, observen que se me creó a mí esta nueva variable a través del procedimiento descriptivo que yo acabo de hacer. Si yo le doy un doble clic sobre esa variable, la vamos a ordenar de forma descendente. Entonces ordené los valores de forma descendente y según la teoría, observamos que, solo déjenme ver. Bueno, según la teoría y lo que nos menciona es que aquellos valores mayores a 3 o menores de -3 van a ser atípicos, ¿verdad? A través del segundo método. Entonces, vamos a pasar, vamos a ver. Si ustedes observan aquí, no hay datos, ¿verdad? Que sean mayores a 3. Todos llegan a 2,4 hacia abajo. Lo mismo en el otro para abajo. No hay valores menores a -3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la misma variable que habíamos nosotros trabajado en el diagrama de caja que no presentaba valores atípicos. Entonces, miren, llega hasta 2. Y para que hayan valores atípicos es mayores a 3 o menores de -3. Entonces, ese es el sentido de hacerla una con una que sí tenga valores atípicos y otra que no. Entonces, vamos a pasar ahora la variable a través del segundo método, pero en la otra base de datos, siempre con la variable salario que sí contiene valores atípicos. Vámonos a descriptivos. Vamos a utilizar nuestra variable salario. Le damos guardar valores estandarizados como variables y damos a aceptar. Vieron que se me creó aquí también la nueva variable Z salario. Igualmente en la vista de los datos, ¿verdad? Si vemos acá la tenemos y ordenamos también con clic derecho de forma descendente. Si ustedes observan aquí hay valores mayores a 3, ¿verdad? Entonces ya esto se considerarían a través de este método que estamos utilizando ahorita. Método numérico basado en los valores estandarizados. Vamos a ver. Entonces, estos son mayores a +3, entonces a 3, ¿verdad? Entonces constituirían valores atípicos, ¿verdad? Tal cual lo vimos en el diagrama de caja. Si nos vamos hacia abajo, voy a ir hacia abajo. También hay valores atípicos. Miren, si ustedes observan, serían los menores, ¿verdad? Menores aquí dijimos, vamos a ver, menores a -3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Menores a -3 serían todos estos. Por ejemplo, miren, aquí hay -4, -5. Todos estos son menores a -3. Entonces, todos estos vendrían siendo valores atípicos. ¿Por qué? Bueno, en este lado de los valores negativos se comporta de manera diferente. Por ejemplo, si nosotros observamos esta recta numérica, está desde el cero, ¿verdad? Los valores positivos, los números positivos y los números negativos. En el caso de los negativos, observen que nosotros tenemos aquí, vamos a ver, tenemos aquí el 3. Este nos dice que los que son menores a -3 van a ser valores atípicos, ¿verdad? En este caso. Eh, entonces no serían estos, ¿verdad? Porque en el caso de los números negativos, entre más se acerquen a cero, ¿verdad? Son mayores.
y entre más se alejen, ¿verdad? Van a ser menores. Entonces, por eso en este caso, los menores a -3 serían los que vengan después del -3, ¿verdad? No serían estos que tenemos acá. Entonces vamos a cerrar esto. Y ese sería un poco el tema de la interpretación vamos a ver, de los valores atípicos para los dos casos, ¿verdad? Para las dos variables. Una variable que no tiene y otra que sí tiene, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretamos a través de los métodos? Creo que también queda claro, ¿verdad? Cada uno de los pasos, por eso trato de hacerlo una que contenga y otro que no, y aún en diferentes bases de datos para que veamos, ¿verdad? En- Siempre con los valores atípicos, si miramos un poco, siempre aquí nos dice qué hacer con los valores atípicos. Entonces dice que tenemos dos tipos de valores atípicos dependiendo de su origen. Los provenientes de un mal ingreso de datos o los valores atípicos genuinos, los valores inusuales en tu población. Y nos dice también qué hacer con los valores atípicos. Uno es remover los valores atípicos de nuestra base, o sea, eliminarlos. Y dos, mantener estos valores en nuestra base. Esto ya es diferente. Entonces, eso sería el tema relacionado con los valores atípicos, ¿verdad? Y la importancia de nosotros detectarlos, qué podemos hacer, ¿verdad? Para que no nos vaya a afectar también el análisis de los datos, como dice, ¿verdad? La teoría. Y así sucesivamente, por ejemplo, hay muchas otras más herramientas, ¿verdad? Vamos a terminar ya en estos minutos que nos quedan. Y creo que nos da chance para que podamos ver también otra herramienta. Vamos a pasarnos a la primera base de datos, a la herramienta de prueba de hipótesis dentro de SPSS. ¿Cómo podemos probar algunas hipótesis con variables, en este caso con variables cuantitativas? Aquí tenemos, bueno, cualquiera que sea que nosotros tengamos dentro de nuestras bases de datos. Observen, aquí tenemos ingresos, tenemos pesos, tallas, ¿verdad? ¿Cómo podemos probar hipótesis de estas variables? En este caso nos iríamos a nuestra ventana analizar y nos iríamos a la opción que dice comparar medias. Dentro de aquí vamos a seleccionar la opción prueba T para una muestra y aquí es donde nosotros vamos a hacer la prueba de hipótesis. En este caso, si yo me voy a la ventana de opciones, observen que aquí me dice a través de qué intervalo de confianza yo quiero realizar la prueba de hipótesis. Puede ser por medio del porcentaje 95 o también por medio del intervalo de confianza del 99. En este caso lo vamos a dejar con el 95%, ¿verdad? Tal cual está por defecto. Solo déjenme ver algo. Entonces la prueba de hipótesis vendría siendo, aquí hay una pequeña imagen relacionada, ¿verdad? Para que tengamos una idea. A través de los dos índices de confianza, el 99 y el 95. Ahorita vamos a trabajar con el 95. Entonces, si los valores caen ¿verdad? Dentro de esta área, la hipótesis va a ser aceptada dentro de esta área que tenemos acá, o sea, dentro de este valor. Si los valores que nos arroja el programa entran dentro de este valor, entonces la hipótesis va a ser rechazada de lo que nosotros coloquemos, ¿verdad? Ahí mismo. En realidad no es muy complejo. Lo mismo pasa con el 99%, ¿verdad? Es un índice de confianza más alto. El área de no rechazo, que sería el 99, y el área de rechazo, que sería el 1%. Eso quiere decir, ¿verdad? Bueno, en este caso que vamos a trabajar con el 0,95 o con el índice de confianza del 95% para prueba de hipótesis. Entonces, cualquier valor que sea igual o menor a 0,05 va a ser rechazada.
y cualquier valor mayor a 0,05 va a ser aprobada la hipótesis porque va a entrar dentro del rango del área de no rechazo, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, miremos, por ejemplo, pasemos siempre aquí a la base de datos. Vieron que nos metimos en prueba T para una muestra, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar, por ejemplo, observen que tenemos nuestra variable de edad. Entonces vamos a trabajar con mi variable de edad. Observen que ya la envié y nos dice un valor de prueba. El valor de prueba es como de nosotros decir la hipótesis que nosotros tenemos. En este caso, yo tengo la hipótesis de que el promedio de las edades en este estudio andan por colocar algún valor en 40, el promedio de edad. Vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué nos da el programa. Si nos vamos a la hoja de resultado, aquí es donde nos tenemos que centrar, es en la significancia bilateral, que es este valor que nosotros tenemos acá. Observen que aquí también nos dice el valor de prueba que nosotros pusimos. Y nos da el intervalo de confianza también, miren. Pero si ustedes observan la significancia bilateral nos da 0,0000. Eso quiere decir que, ¿verdad? Que la hipótesis de que el promedio de los datos andan en 40 años es rechazada, ¿verdad? Porque no andan en eso. Entonces miremos si podemos modificar ese dato. Miremos qué pasa si vengo yo y lo modifico. Le voy a decir que vamos a irnos a siempre pruébate para una muestra. Voy a modificar de 40 a 29. Vamos a dar a aceptar y vamos a ver si se me modificó el valor. Ahora observan la diferencia, ¿verdad? Este fue el valor que yo coloqué y observen ahora el recuadro de la significancia bilateral. Nos da punto 37,374 o punto 37. Entonces ya este valor queda en el área de no rechazo, o sea que sí, podemos decir que la hipótesis, ¿verdad? Se confirma de que el promedio de la edad anda por 29 años. Igual eso nosotros lo podemos verificar acá mismo dentro de la tabla. Cuando lanzamos la prueba de hipótesis nos da dos tablas, la prueba para una muestra y las estadísticas para una muestra. Si vemos esta primera que nos lanzó, observen aquí que aquí me dice los casos que se tomaron en cuenta, ¿verdad? 30. Y aquí nos lanza el promedio, 30,27. Nos lanza la desviación estándar también, pero nos dice 30,27 y como nosotros colocamos el 29, por eso acertamos, ¿verdad? En este caso el tema de la hipótesis. Entonces creo que no habría mucha confusión. Lo mismo puede hacer con nuestra variable. Si nos vamos a nuestra base de datos y lo hacemos con talla, con nuestra variable talla, aquí la tenemos y repetimos el proceso. Vamos a restablecer esto y vamos a llamar nuestra variable talla. Y le voy a decir que el promedio de las tallas en este estudio anda en que en 150. Vamos a aceptar. Y miren, en este caso acertamos la hipótesis. ¿Por qué? Porque la significancia bilateral nos da de punto 897 o punto 89. Cae en el área de no rechazo y lo confirmamos acá. En las estadísticas para una muestra. Nos dice cuál es su talla, los casos que se tomaron en cuenta, el promedio nos dice 149,47. Ahora vamos a hacerlo al revés, vamos a modificar ese valor y le voy a decir, por ejemplo, que andan en 100. Vamos a dar a aceptar y observen que aquí ya me cambió a la significancia del área de rechazo, punto 000.
en la significancia bilateral. Entonces, esta forma sería como nosotros probamos la hipótesis. Las presentaciones, estas también ustedes las encuentran, creo que ya las han observado, ¿verdad? Que están subidas dentro del sitio que les envié. Y trato de enviarle también alguna bibliografía y una ventana de bibliografía como apoyo teórico, ¿verdad? Para que les pueda servir también a estas herramientas que nosotros hemos estado viendo a lo largo del curso. Y también hay otras más. Recordemos que este programa es bastante amplio, ¿verdad? Un poco bastante. Este es igual que cualquier otro programa, ¿verdad? Por eso generalmente hay niveles en que se imparte para tratar de ver la mayor parte de las herramientas. Entonces, hasta el momento, no, creo que nos vamos a quedar por acá el día de hoy. Ya solo nos queda ya mañana y pasado de clase, ¿verdad? Entonces, ya casi estamos culminando el curso, ya casi estamos terminando, ¿verdad? De conocer este mundo de SPSS y todo lo que nos permite. Es muy interesante, y más si estamos en temas de investigación. Entonces, el tema de la asistencia, vayan colocándola, porfa. Si tienen dudas, consultas, las pueden hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. Este es un tema también de práctica, de nosotros practicar, ¿verdad? Con variables, con las herramientas. Si ustedes tienen el programa, ¿verdad? Pueden hacerlo y también consultar, ¿verdad? Posteriormente, etcétera. Entonces, bueno, nos vemos mañana, igual que siempre, deseándoles un feliz día y que se encuentren bien. Saludos. Saludos.